Les damos la bienvenida una vez más a uno de nuestros eventos virtuales, Pregúntame Todo. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema que despierta mucho la atención. Soldadura láser es ahora una realidad en nuestros mercados. Entonces muchos se preguntan, ¿soldadura láser, soldadura convencional o por arco? ¿Cuáles son las diferencias, las similitudes? ¿Viene un proceso a cambiar al otro? Todas estas respuestas serán dadas hoy por nuestra experta en materiales, Teresita Rodríguez. Teresita es una ingeniera en materiales con una especialidad en metalurgia de la soldadura. Tuvo la fortuna de hacer su pasantía en ITW Welding en México y allí estuvo estudiando los tres principales tipos de transferencias avanzadas que son tecnologías propietarias de Miller, como lo son AccuPulse, VersaPulse y RMD. Así que con toda esa experiencia acumulada, más el tiempo que ha estado con nosotros especializándose en soldadura láser, Teresita es una persona apropiada para dar las dos caras de la moneda en este debate. Así que es un placer tenerte con nosotros hoy, Teresita. Bienvenida. Gracias por la presentación. Muy bien, vamos de inmediato entonces con la primera pregunta. ¿Estás lista? Muy bien, sí, adelante. La primera pregunta dice, ¿la soldadura láser reemplaza la soldadura por arco? Muy bien, Jonathan, qué interesante pregunta porque muchos clientes, ahora que ya estamos más sumergidos en este campo de la soldadura por láser, tienen como que esa pregunta, ¿no? De que vamos a sus plantas, hacemos demostraciones y ven lo fácil que es aplicar este proceso y quieren o pensamos que es y aplica para todos. Para esta pregunta sería no necesariamente, dado que pues cada aplicación demanda ciertas características con diferentes procesos de soldadura, mientras que para una aplicación en especial la soldadura convencional por arco es la más efectiva, para otras tantas se verá pues ahora con muchas limitantes. En esta imagen, por ejemplo, tenemos dos aplicaciones muy diferentes, pero que usualmente se hacen con soldadura. Entonces, mientras que en la imagen que tenemos del lado izquierdo representa una pieza con un espesor considerable, tiene un gap, vemos que tiene una raíz bastante amplia. De primera instancia nosotros veríamos que para el proceso de soldadura láser en esta pieza representaría totalmente una desventaja, ¿ok? Porque en esta pieza lo que sugiere pues es que tengamos mucho material de aporte principalmente, mientras que para el proceso por arco eléctrico sería el ideal, ¿no? Un proceso por arco sumergido, un proceso flux core o metal core incluso. En la foto del lado derecho, donde ahora vemos que el material cambia, hay como una charola tipo quirúrgica, el espesor del material es considerablemente muy delgado, vemos una pieza que estéticamente puede verse o debe de verse muy bien, muchas características para que la soldadura por láser sea la mejor opción, porque si queremos meter una soldadura por arco, entonces aquí nos presenta diferentes desventajas y limitantes que pues de entrada vamos a decir no a la soldadura por arco. Aquí en conclusión, un proceso no reemplaza al otro porque depende de la aplicación para nosotros elegir entre uno y otro. Muchas gracias. Entonces seguimos con la segunda pregunta. Quedó muy clara la primera. ¿En qué condiciones es aplicable la soldadura láser? Tomando el comentario anterior, vemos que principalmente la soldadura láser presenta muchas ventajas en industrias tales como alimenticias, automotrices, industria como el área médica, por ejemplo, o componentes electrónicos. Esto es por mencionar algunos. Todas estas áreas mencionadas requieren de procesos de calidad que involucran cordones estéticamente casi perfectos, ¿no? Que se puedan lograr estos cordones sin retrabajos, que sean unos cordones finos, sin escoria, sin chisporroteo y pues por supuesto con buenas propiedades mecánicas. También una de las grandes ventajas que ofrece este proceso pues es el bajo calor de entrada y que por supuesto en estas industrias que acabo de mencionar es algo crítico, ¿no? Porque el bajo calor de entrada nos facilita el trabajar con piezas, evitamos deformaciones, evitamos que se alteren las propiedades mecánicas incluso, o muchas veces necesitamos soldar componentes que están cerca de algunos otros componentes electrónicos que son sensibles al calor y pues la soldadura por láser es la mejor opción. Excelente, muchas gracias, Teresita. Viendo un poco más la diferencia con respecto a los equipos, ¿cuáles pudieran ser las diferencias en los equipos de soldadura láser versus los equipos de soldadura por arco? Realmente las diferencias yo diría, bueno, al menos físicamente no son muchas. Quien está familiarizado con cualquier equipo de soldadura por arco eléctrico notarán que pues las diferencias son mínimas. En este diagrama que les estoy presentando es cómo se conecta físicamente el equipo de soldadura láser y que como les comentaba, los que ya tenemos más experiencia con cualquier otro equipo de soldadura por arco, pues vemos que tiene lo que otros equipos nos ofrecen, ¿no? Desde la conexión al tanque de gas,
el cable de comunicación con el alimentador, la antorcha, por supuesto, la pinza que va a tierra física, y en este equipo nosotros tenemos un cable adicional que los equipos convencionales por arco no tienen, y es la pinza de seguridad que, pues como su nombre lo indica, necesariamente nos ayuda a la seguridad que nosotros debemos de tener al manejar estos equipos. Sin esta pinza, si nosotros no la colocamos justo donde vamos a hacer el cordón de soldadura, el haz láser no va a incidir sobre esta pieza por propia seguridad del usuario. La diferencia entre un equipo y otro realmente no es mucha, les digo. Es muy fácil, incluso la conexión, muy simple y pues muy convencional. Entendido, Teresita. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que parece estar relacionada con la respuesta que diste a la pregunta anterior. ¿Cuál es el calor de entrada? Para mencionar un dato exacto de cuál es el calor de entrada, tendríamos que tener exactamente la pieza, los parámetros con los que se hizo esta pieza, y pues ahora sí mostrar exactamente cuál es el heat input, bueno, el calor de entrada que nos está ofreciendo esta pieza, pero es considerablemente menor al que usualmente tenemos con el proceso de TIG, por ejemplo. Para exactamente dar un número del calor de entrada o qué tanto hay, deberíamos de considerar exactamente pues parámetros muy puntuales, ¿no? Desde el tipo de material, la unión, los parámetros, pero así de forma general, y visualmente podemos ver comparado con el proceso de TIG, pues se observa bastante la diferencia entre el calor de entrada que estamos teniendo o la huella térmica que nos deja el proceso de TIG versus el proceso de láser. Nuestros equipos de láser welder Ronch principalmente utilizan dos gases, que es nitrógeno y argón, y estos deben de ser en su máxima pureza, porque una de las principales funciones que tienen estos gases es de proteger el charco de soldadura de todos los contaminantes que pudiéramos tener en la atmósfera, pero también en el proceso de soldadura por láser, estos gases nos sirven para limpiar todo el sistema óptico que nosotros tenemos en toda la antorcha, que son los espejos principalmente que nos generan láser. Entonces son estas dos funciones, por eso es que se requieren también en su máxima pureza. Es gas argón, gas nitrógeno, especialmente si lo quieren saber para qué aplicaciones, el gas nitrógeno se utiliza para cualquier material, es decir, acero al carbono, inoxidable. Para el aluminio únicamente va a ser argón. El gas nitrógeno es para el resto de los materiales, galvanizado, cobre, acero al carbono e inoxidable. Excelente, muy buena la explicación, muy detallada. Otra pregunta aquí, ¿la soldadura láser cumple con algún estándar AWS? La norma AWS sí lo menciona en su carta maestra, donde especifica que se refiere cada proceso de soldadura está dentro de los procesos de unión, no de soldadura por arco, no la vamos a encontrar en esa especificación, porque les recuerdo, el proceso de soldadura láser no se considera pues como uno de los procesos de soldadura por arco, pero sí lo tiene normado, es decir, sí está estandarizado por AWS. Si me preguntan exactamente pues qué parámetros o qué información nos puede dar, exactamente la misma que obtenemos con otros procesos, pero sí AWS la reconoce como un proceso de unión. Excelente, muchas gracias, Teresita. Estoy seguro que a medida que pase el tiempo AWS tendrá más información acerca de este proceso que están haciendo. Tenemos una pregunta ahora en costos de equipos. ¿Cuál es el comparativo entre las dos tecnologías? Antes de tu respuesta, hay que primero notar que cuando hablamos de soldadura por arco hay un rango enorme de precios, desde la más sencilla hasta la de mayor capacidad. Así que probablemente no haya manera de exactamente comparar eso. Sin embargo, por favor, respóndenos lo que nos puedas decir. Mencionar que si les interesa exactamente el precio, en este momento yo no los tengo, pero si les interesa saber, pues yo creo que con un correo que nos dejen, ahí les damos más información, porque es tal cual lo dijiste, ¿no? Va a depender del qué modelo de máquina para entonces comparar, y no nada más de la soldadura láser, sino qué modelo de equipo vamos a estar comparando en cuanto al precio con el proceso de arco eléctrico, porque sabemos que hay infinidad de marcas, desde muy baratas hasta muy premium. Gracias, Teresita, muy bien. Otra pregunta que nos hacen acá es, en proceso de soldadura con láser, ¿cuál es el máximo espesor que se puede usar? En la experiencia que he tenido yo, el máximo espesor que hemos estado trabajando es hasta 1/4 de pulgada en acero al carbono. Sin embargo, este 1/4 de pulgada, con el equipo más potente que tenemos nosotros, y para llegar a la máxima penetración, digamos así, pues tendríamos que ajustar en parámetros, de modo que el cordón incluso nos dé 1 milímetro de ancho de escaneo para
para poder llegar a una máxima penetración. No hay una limitante en cuanto al rango, al espesor de estos materiales, porque va a depender también de que si nosotros buscamos penetración completa, buscamos refuerzo, buscamos un esfuerzo que quiera necesariamente cumplir esa pieza, porque entonces ya son varias consideraciones que debemos de tomar para decir hasta aquí es el máximo espesor o todavía este espesor es apto para hacerlo con soldadura láser. Pero como les repito, cada aplicación es única, deberíamos de considerar primero todas estas cosas para poder decir es un material muy grueso para soldadura láser o es un material perfecto para soldadura láser. Gracias, Teresita. Muy bien, por esa respuesta sin duda muy ecuánime. Aquí tenemos otra pregunta. Ahora, en soldadura láser, ¿tiene alguna implicación el ángulo de ataque en que se usa la antorcha? Quizás nos quieras decir también cuál es la manera correcta de soldar con láser. Entiendo que hay algo llamado de arrastre. Exactamente. Tenemos una restricción para poder trabajar o aplicar el proceso de soldadura láser. Uno de ellos es manteniéndonos siempre en un rango de entre 45 y máximo 75 grados de inclinación respecto a la pieza base. Porque de lo contrario, recuerden que estamos trabajando con un haz de luz. Si nosotros bajamos de 45 o nos pasamos de 75 grados, el haz de luz o el rayo de luz secundario que este mismo láser emite puede dañar directamente, si no es a la persona, a un objeto que pueda estar cerca o incluso a otras personas que puedan estar cerca del área de trabajo. Algo que mencionas, Jonathan, de la técnica para soldar correctamente este proceso de soldadura es de tipo arrastre, sin oscilación ni nada por el estilo, porque luego los que tenemos experiencia trabajando con arco eléctrico, sabemos que con el arco eléctrico nos facilita poder hacer luego que incluso soldaduras de media luna, soldadura en zigzag o soldaduras de tipo empuje o viceversa, ¿no? Diferentes cosas. En el proceso de soldadura por láser esto no se puede hacer, únicamente se permite de tipo arrastre sin ningún movimiento de oscilación. El ángulo, les recuerdo nuevamente, debe de ser de entre 45 y 75 grados. Claro, algo más también adicional de esto, y me adelanto un poco, para cuando nosotros estemos aplicando esta soldadura y aplicarla de forma segura, es no tener ni objetos ni personas frente al área de trabajo, principalmente. Precisamente porque pues podemos tener este rayo secundario que va a difractar y pues va a pegar directo. Y este rayo secundario, si bien no es visible para nuestra vista, sigue estando igual de potente que pues el rayo que está incidiendo directamente sobre la pieza, el que tiene tanto calor como para fundirla. Bien, entonces una sugerencia, no hay que tomarlo a la ligera, no hay que tomarlo de juego, porque de repente la antorcha es muy fácil, la antorcha es muy livianita, vemos el láser, vemos el cordón que está muy bonito, muy limpiecito, muy estético, como que la máquina hizo todo, ¿no? Como que no se ocupa mucha expertise para esto, pero no es un juguete. Gracias, Teresita, por esa respuesta. Y yo estoy seguro que ese tema, vamos a ahondar en ese tema en el resto de este día. De nuevo, digo a todos nuestros invitados, hoy estamos rompiendo récord de asistencia. Muchas gracias por venir y por favor hagan sus preguntas. Este es el momento de hacer sus preguntas. Hay muchos haciendo sus preguntas en el chat, continúen haciéndolo. Si tienen nuevas preguntas, adelante, sigan así. Yo creo que estamos también rompiendo un récord en cuanto a preguntas en un Pregúntame. Este va a ser el verdadero Pregúntame Todo. Sí. Así que qué bueno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de consumible utiliza? Muy bien, mira, los consumibles o lo que se considera consumibles en este proceso básicamente pues son los lentes de protección que tenemos en la antorcha. Estos vienen, si bien dentro de la antorcha, se deben de cambiar, recomendable, y depende también del ciclo de trabajo que estemos demandando en la antorcha, pero por lo general entre 35 horas mínimos y hasta 2 meses de trabajo continuo con 8 horas trabajando la máquina sin parar, es momento de cambiar el láser, o si lo estamos trabajando de una manera incorrecta, el lente se puede dañar antes y se debe de cambiar, pero como consumible ese es el lente. Hasta ahorita, y yo tengo desde noviembre trabajando con un solo equipo sin hacerle otro cambio de consumible, únicamente he cambiado el lente una vez. Boquillas, puntos de contacto, nada de eso se considera como consumible, a menos de que pues sea un uso muy rudo o le hayan dado un mal uso, porque si lo usan de forma correcta,
comparado con un proceso de arco eléctrico en donde sí necesariamente debemos estar cambiando la tobera, la punta de contacto o incluso los rodillos, en este caso no, esos no son consumibles. Consumibles únicamente el lente de protección, que incluso nuestros equipos Laser Welder Launch ya cuentan o traen en la compra de estos equipos 5 de estos lentes. Ok, muy bien. Entonces, tiene ventajas. Excelente. Sí, bastante. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta acá. ¿Con la soldadura láser es posible limpiar y remover sobrantes del proceso de soldadura? Con la soldadura láser no, porque haríamos soldadura, pero sí tenemos equipos que por medio de láser hacen esta remoción de material que nos permite dejar limpio la superficie en donde estamos incidiendo este láser. Pero pues ahora sí que es limpieza por láser, no soldadura por láser. Excelente. Ok, entendido ese punto. Ahora tenemos una pregunta mucho más técnica y yo creo, siéntate libre de explicarla con un ejemplo o de usar más ejemplos si lo necesitas, ¿ok? Muy bien, sí. Si el ancho del escaneo es de 4 milímetros, ¿cuánto sería la penetración? Yo le preguntaría, ¿con cuál equipo? Porque recuerden que manejamos 3 equipos diferentes. Si nosotros hiciéramos con un ancho de escaneo 4, el 4, que es lo máximo que nuestro equipo ofrece, con el equipo 65 tendríamos sin duda 6.5 milímetros de penetración sin material de aporte. Con el equipo 45 igual seguiríamos teniendo el 4.5 de penetración sin material de aporte. Voy a buscar un ejemplo, Jonathan, para que sea más fácil explicar. Muy bien. Mientras tanto, les voy anunciando, mientras tú buscas esa imagen, les voy anunciando a nuestro público aquí. Vamos a tener otro evento virtual en este mismo mes de mayo con Teresita también acerca de soldabilidad de materiales. Entonces, en ese evento hablaremos acerca de las condiciones de algunos materiales, cuáles pueden ser soldados, cuáles no, en cuáles condiciones, cuáles pueden ser mezclados o soldados uno con otro, cuál material de relleno debería usarse en cada caso. Va a ser bien interesante, muy técnico también, por supuesto. Entonces están invitados. Este evento será en este mismo mes de mayo. Ya le estaremos dando más información al respecto. Pero por favor, inviten a sus relacionados y amigos también a que puedan asistir. Todos los que quieran estarán invitados también a ese Pregúntame Todo acerca de soldabilidad de materiales a realizarse en mayo de 2024. Muy bien, ahora sí estás lista para mostrarnos lo que quieres mostrarnos, Teresita. Un segundo más porque no encuentro. Es justamente una imagen donde muestra el perfil de soldadura que tenemos en soldadura por láser, manteniendo un ancho de escaneo de 4 y comparado con el aporte, pero no lo encuentro, Jonathan. Yo creo que si la persona que está haciendo esta pregunta le interesa más acerca del tema, pues siéntase en confianza de mandarme directamente la pregunta y yo le mando la información necesaria para que quede claro, ¿sale? Así lo haremos, yo mismo les contactaré. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. ¿La soldadura láser tiene alguna limitación con respecto a posiciones de soldadura? Sí, si nosotros queremos manejarlo, por ejemplo, en sobrecabeza, nos vamos a encontrar con la limitante de que si no manejamos bien el ángulo que esta requiere, el rayo puede incidirnos directamente a nosotros, ¿no? Y dañarnos. Entonces, fuera de posición no es recomendable. Si bien sí se puede, no es recomendable. Si me lo preguntan a mí, yo no lo recomendaría. Entonces, únicamente trabajarlo en posición plana y horizontal sería lo ideal. Entendido, muy bien. Muchas gracias por eso. Y tiene mucha relación directa con la seguridad al manejar estos tipos de equipos. Claro. Pregunta más ahora, y esa va acerca de qué diámetro de alambre máximo se puede utilizar. ¿Podemos decir mínimo y máximo que se puede utilizar para soldadura láser? Sí. En nuestros modelos de LaserWell va de un 0.8, que viene siendo el 0.35 en el diámetro de alambre, y hasta 1.6 como máximo. Entendido, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Tan sencilla la respuesta, ¿verdad? Sí. Seguimos entonces en la siguiente pregunta. En cuestión de seguridad, ¿qué equipo de protección se requiere para soldadura láser? Nada fuera de lo normal, todo lo que estamos acostumbrados a utilizar cuando trabajamos con un proceso convencional por arco, es decir, botas de soldador, pantalones sin rasgaduras, camisola adecuada o de algodón, nuestra mascarilla respiratoria y añadiendo las gafas de protección que nuestros equipos LaserWell traen. De esto sí tengo una imagen aquí muy rápido, esto está en un documento aquí fácil. Se las voy a mostrar. Estas gafas de protección incluso ya las trae
nuestros equipos LaserWeld. Y es muy importante saber que las gafas de protección nos protegen directamente de la longitud de onda que este rayo de luz emite. Porque luego solemos pensar que al utilizar una carreta de soldadura nos va a hacer exactamente o va a cumplir con esta característica. Y no, aquí necesitamos sí o sí utilizar estas gafas que estoy a punto de compartirles. Algo así se ven las gafas de protección. Les repito, los equipos LaserWeld de Ronch traen algún par de estas gafas que son especiales y exclusivas para ser utilizadas con este proceso de soldadura por láser. Si bien aquí no se alcanza a ver bien, pero en la parte superior del lente nos dice la densidad óptica con la que estos cumplen de acuerdo a la norma, la cual asegura al soldador de esta irradiación, de esta longitud de onda que el láser emite. Acuérdense, o dato curioso por los que no han estado tan involucrados en este mundo de la soldadura por láser, el láser que nosotros estamos manejando en esta soldadura se considera el láser de clase 4, que bien dentro de todos los láseres este es el más peligroso y potente y que puede ser mortal si no tenemos los cuidados que se necesitan. Definitivamente. Ahora, con esto que nos dices, entonces me pregunto, si hay alguien que está en el área donde se está haciendo la soldadura láser, pero no es la persona que está soldando, ¿debe esa otra persona también de usar estos lentes y usar la protección de la que hablas? Bueno, mira, aquí hay una cuestión. Nosotros cuando estamos dando el asesoramiento para utilizar de forma segura estos equipos, siempre hacemos mención de que el área en donde se va a estar trabajando este proceso de soldadura por láser debe de ser exclusiva para que únicamente el operador sea quien esté dentro del área, ya que si por condiciones o demás no se puede o no se tiene esa exclusividad, se pide entonces que las personas que vayan a estar ahí alrededor sí o sí tengan exactamente el mismo tipo de protección que puede estar teniendo la persona que va a estar trabajando directamente. Esto para evitar cualquier riesgo. Excelente, Teresita. Muchas gracias. Aquí tenemos más preguntas. La pregunta siguiente, Teresita, dice, ¿se pueden realizar integraciones robóticas para procesos de soldadura con láser? Muy bien, sí, pues yo voy a parecer comercial en esta respuesta, pero la verdad es que sí. De hecho, nosotros la semana pasada justamente estuvimos haciendo la comunicación correcta con nuestro Codibot y pudimos hacerlo sin ningún problema. Entonces ya podemos tener este tipo de tecnología en un cobot. ¡Wow! Eso suena muy bien. Excelente. Felicidades por ese progreso. Gracias, Jonathan. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿En soldadura Sí. hay alambre sólido y tubular? No, la soldadura láser y los equipos de LaserWeld de Ronch están diseñados únicamente para trabajar con soldadura de tipo sólido, totalmente. No se puede trabajar con soldadura tubular. Entendido. Muy bien. Bueno, una tecnología diferente, así que es perfectamente comprensible. Tenemos otra pregunta más aquí que nos dice, ¿los equipos de soldadura láser tienen o cumplen con algún ciclo de trabajo, tal como los equipos de soldadura por arco? Sí, tienen en su ciclo de trabajo y hasta ahorita lo que nosotros nos han estado diciendo y lo que es información que ustedes deben de saber, manejándolo a un 100% debería de rendirles un 100% de ciclo de trabajo. No debe de haber inconvenientes, siempre y cuando se cumpla o esté trabajándose bajo las condiciones que están establecidas desde el manual de usuario, es decir, la temperatura del ambiente, la calidad del gas, la pureza que les mencionaba del gas de protección, manteniéndolo o asegurándonos de que esto esté dentro de lo que nosotros les manejamos, el equipo va a estar trabajando pues ahora sí que 100% ciclo de trabajo. Wow, eso significa que si ponemos un equipo de láser con una aplicación robótica, es producción total. Totalmente, Jonathan. Absolutamente, wow, excelente. Muchas gracias por esa explicación. Ahora, tenemos una pregunta un tanto técnica. Con la ancha que tiene el equipo actualmente, ¿se puede usar para trabajar el alambre de 0.8 hasta 1.6 o hay que cambiar liner? No, viene uno solo para cualquier diámetro, desde el más chico hasta el más grande. Lo único que sí debemos de cambiar son los rodillos que tenemos en el sistema de alimentación y la punta de contacto. Esas sí traen diferente configuración de acuerdo al diámetro de alambre que vamos a estar manejando, pero la antorcha sigue siendo la misma. Muchas gracias por esa respuesta. Continuamos con otra pregunta más. ¿Bajo qué temperatura ambiente se recomienda trabajar el equipo? Si nos puedes también responder en esta oportunidad si hay alguna temperatura especial para cuando se guarda el equipo, storage temperature. Si tienes algo de eso, ¿nos lo puedes decir una vez? Genial. Muy bien.
Bueno, se recomienda trabajar el equipo no menos de 0 grados centígrados y no más de 40 grados centígrados. Para guardarlo, pues es recomendable en ese mismo rango de temperatura, que pues si bien esto ya se cumpliría, ¿no? Desde que nosotros estemos destinando el área para trabajar con esa temperatura, suponiendo que ahí mismo se va a quedar el equipo, no debería de haber problema en que esté en ese rango de temperatura. Pero sí, la temperatura onda entre los 0 y no más de 40 grados centígrados. Gracias, Teresita. Entonces creo que no vamos a poder vender equipos de soldadura láser en San Luis Potosí. Pues, Sí, hay que adaptarlo, vamos a tener una cabina poniéndole aire y demás para que se adapte totalmente. muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los parámetros que se consideran en la soldadura láser? Muy bien, Jonathan. Mira, esta pregunta me la han hecho infinidad de veces y qué bueno que salió ahorita para aprovechar y por si alguno no se animaba a preguntarla. Es muy interesante porque luego uno piensa o queremos ver el equipo, queremos ver la perilla que maneja la alimentación, los IPM, queremos ver la perilla que nos da el voltaje o la perilla que nos da el amperaje y estamos hablando desde equipos hasta tecnologías totalmente diferentes. Entonces, para que comprendan mucho mejor cuáles son los parámetros que nosotros tenemos disponibles para el proceso de soldadura láser, pues es necesario irnos un poquito atrás y recordar que el proceso por arco eléctrico, si bien nos maneja ese mismo arco eléctrico en donde implica corriente, que a su vez en un equipo de soldadura lo que vamos a estar manejando es precisamente corriente a través de la velocidad de alimentación y pues el voltaje. En un equipo de soldadura por láser, lo que nosotros vamos a tener disponible como parámetros va a ser el ancho del escaneo, que prácticamente va a ser hasta dónde o qué parte de tu pieza va a estar fundiendo o haciendo el cordón de soldadura, y el porciento de potencia que vamos a estar demandando del equipo, de acuerdo al modelo que vayamos a estar trabajando también. Entonces, con estas variables nosotros vamos a poder tener diferentes efectos de acuerdo al material que vamos a estar trabajando. Es decir, si nosotros tenemos pues la máxima potencia de un equipo a lo mejor de media potencia de láser Well 45, lo trabajamos a 100% de potencia y sin duda nos va a dar los 4.5 milímetros de penetración. Ya si disminuimos la potencia, si empezamos a mover ahí el ancho del escaneo de láser, pues ahí ya vamos a tener diferentes resultados. Pero en conclusión, básicamente lo que nosotros movemos o los parámetros que nosotros tomamos en cuenta en soldadura láser, pues es este ancho de escaneo y el porciento de la potencia. Muchas gracias, Teresita. Excelente respuesta. Tenemos aquí una pregunta que es muy sencilla. ¿Cuál es el voltaje de la máquina? ¿Puede ser 220 o puede ser trifásica o tienen diferentes capacidades? El equipo debe de estar conectado necesariamente a 220, de forma monofásica o bifásica, pero debe de ser a 220. Los que han tenido experiencia con esto o si no la han tenido, les digo, si nosotros intentamos hacer una conexión incorrecta del equipo, los equipos de launch se alarman y no nos permite trabajar. Y se alarman por seguridad, porque pues si lo pusiéramos a trabajar sin que el equipo nos emitiera alguna alarma, pues hasta quemábamos todo el sistema, ¿no? Entonces debe de ser sí o sí 220 de forma monofásica o bifásica. Excelente. Muchas gracias, Teresita. Otra pregunta acá. ¿El equipo cuenta con transferencias especiales o avanzadas de soldadura o se maneja diferente? Bueno, es un tanto diferente a mencionarlas como tal, como transferencias avanzadas, como estamos acostumbrados a verlos en el proceso de MIG, por ejemplo. Sin embargo, en nuestros equipos tenemos una función que es un láser pulsado, de modo que pues nos ayuda a que sea ahora el láser pulsado. No quiero decir que es igual a, por ejemplo, el modo de transferencia de MIG pulsado porque son diferentes, ¿ok? Simplemente tenemos esta opción de hacer un láser pulsado y ya es la única función de modo continuo y de láser pulsado. Listo, entendido eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el máximo amperaje de la máquina láser? No entiendo bien esa pregunta, máximo amperaje, o sea, ¿a cuántos amperes vamos o cuántos amperes va a demandar el equipo o cuántos amperes vamos a poder trabajar con el equipo? Probablemente viene porque, como tú sabes, muchos equipos de soldadura convencional se miden por la cantidad de amperes máximos, ¿no? Quizás la XMT 350 o 450. Entonces, tratando de establecer una relación con eso, alguien puede haber preguntado esto. Ah,
entiendo, sí, no, mira, en este caso no lo podemos medir por eso, ¿ok? Si bien sí tenemos el dato de cuántos amperes consume el equipo, no podemos decir, por ejemplo, si queremos decir una máquina de MIG de 400 amperes, refiriéndonos a un equipo cualquiera, que nosotros sabemos que la máxima capacidad van a ser 400 amperes, en este equipo no, porque recuerden otra vez, nosotros en este proceso de soldadura por láser no necesitamos de esa corriente eléctrica que sí necesitamos en un proceso de arco eléctrico. Entonces, es diferente tecnología, diferente forma de ver este asunto. Exacto, sí. Nos hacen esta otra pregunta ahora, y esta pregunta que viene está muy relacionada con alguien que quiere como hacer una decisión en cuanto a obtener o no los equipos de soldadura láser. Algo así como, bueno, ya tengo soldadura por arco, ¿debo tener soldadura láser en mi planta? La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que la soldadura láser ofrece frente a la soldadura por arco? Dentro de las principales ventajas que nosotros tenemos en soldadura por láser es que la velocidad va a ser hasta 4 veces más rápida que un proceso de arco convencional, principalmente con el proceso TIG o con el proceso de MIG. La curva de aprendizaje que nosotros podemos tener con estos equipos láser Welderunch y principalmente pues, con la tecnología de soldadura láser es que esta curva de aprendizaje es demasiado corta y muy rápida. ¿A qué me refiero? Yo en mi experiencia ahora aquí en Codinter he tenido la oportunidad de interactuar con más de, no sé, 5 o 6 usuarios diferentes aquí que han venido a nuestras instalaciones, ya con aplicaciones muy puntuales, han traído a sus jefes de soldadura, al personal que se encarga precisamente de esa área para, si bien, calificar el proceso, y les voy a decir un tiempo exagerado de 1 hora para que esta persona sea capaz de operar y de soldar correctamente con este equipo y esta tecnología. Entonces, sigo, la calidad de la soldadura pues también es muy consistente y de alta calidad. Cuando con los otros procesos de soldadura por arco, siempre depende de la experiencia del operador. Sí o sí va a depender siempre de esto. El material base que nosotros vamos a estar utilizando, si bien aquí a lo mejor va a estar un poco homogéneo entre una y otra, pero la diferencia principal entre cambiar un proceso, un material base con un proceso y con el proceso de láser es que exactamente los mismos consumibles que nosotros vamos a manejar y a tener para soldar, no sé, aluminio, galvanizado, acero al carbono, van a ser los mismos, y cuando tenemos un proceso de arco eléctrico tenemos que cambiar todo ese tipo de consumibles, ¿no? Otro punto muy importante es el tema de la distorsión y la deformación. Mientras que para el proceso de soldadura por arco esto es de medio a alto, en un proceso de soldadura por láser la distorsión y deformación es bajo o en muchas aplicaciones incluso nulo, es decir, no tenemos deformación. La zona afectada térmicamente, ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir, es muy reducida y homogénea comparada con los procesos de soldadura por arco. Otra más es que los defectos de soldadura, prácticamente es muy difícil que nosotros podamos tener defectos en soldadura como los que usualmente existen en soldadura por arco, ¿no? De que tengamos problema de porosidad, de agrietamiento y demás. Entonces esos son de las principales ventajas, Jonathan, que yo pudiera mencionarles a cualquier persona que estuviera en esa decisión del por qué debe de tener un equipo de estos, ¿no? Excelente, muy buena esa respuesta, muy clara, de bien explicado todas las diferentes ventajas. Sin embargo, nos gusta ser transparentes y también alguien puede preguntarse entonces, ¿cuáles son las posibles limitaciones que la soldadura láser puede tener? ¿Nos puedes decir algo acerca de eso, Teresita? Ok, limitantes. Yo pudiera decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una unión que demande muchos pases de soldadura o que necesariamente necesitemos mucho aporte, soldadura láser va a presentar esa limitante, ¿no? O va a ser una de las desventajas en este proceso. Otra desventaja que nosotros pudiéramos tener, pues es la seguridad, del tema de la seguridad. No cualquier persona está dispuesta a operar de forma segura el equipo, a cambiar totalmente sus instalaciones para adaptarlas a trabajar de una forma segura. Bueno, yo estoy tan encantada con este proceso que me es difícil ver o descifrar cuáles son las desventajas, pero pues yo creo que es como todo. Voy a regresar, creo que fue la primera pregunta donde me dijiste que si reemplazaba uno al otro. No es como tal, no es que la soldadura represente estas desventajas frente a otra. Simplemente vamos a ver la aplicación y sobre esa aplicación vamos a ver si la soldadura láser representa más desventajas que ventajas, pues definitivamente no es un proceso para esa aplicación. Comparado, por ejemplo, con el proceso láser, vamos a hacer lo mismo. En cierta aplicación vamos a ver si el proceso de arco eléctrico
tecnológico presenta más desventajas que ventajas, pues definitivamente tampoco sería el proceso para esa aplicación, ¿no? Yo estoy como tú, yo también veo más ventajas que desventajas y también pues me encanta la soldadura láser, así que estoy encantado con esta nueva tecnología que tenemos disponible. Bueno, Andrés nos da más información acerca de su pregunta anterior. Él nos dice aquí, en el modelo Launch hay la forma de temporizar el haz de luz, así como se hace en algunas máquinas MIG para hacer spot. Quizás haciendo algo ahora. Entiendo ahora, sí, claro. Cuando nosotros ponemos en modo spot, que es una de las funciones que nosotros podemos tener con los equipos de soldadura de láser o el de Launch, sí podemos temporizar. Es decir, podemos indicarle a la máquina cuántos segundos queremos que esté activado el láser y cuántos segundos queremos que esté desactivado, sin necesidad de estar activando y desactivando por medio del gatillo en la antorcha directamente. Entonces la respuesta es sí. Excelente. Qué bueno. Tuvimos una explicación para poder dar una respuesta completa. Sí. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Antes de decir esta pregunta, quiero decirles, ya he perdido la cuenta de cuántas preguntas hemos respondido. Verdaderamente, esta es la definición de un pregúntame todo acerca de soldadura láser. Bienvenidos a todas las preguntas que tengan. Si aún tienen más, síganlas colocando en el chat o levanten su mano como lo deseen. Como están viendo, estamos respondiendo todas las preguntas. La siguiente es, ¿para qué tipo de industrias puede ser apto este equipo? Yo creo que esta pregunta ya la había contestado Jonathan, pero si quieres la repito brevemente, que era para la industria. Quizás indicando las industrias principales a las cuales está dirigido. Principalmente para la industria automotriz, industria alimenticia, industria médica. Estas las menciono como principales porque tienen algo en común, ¿no? Todas manejan espesores muy delgados y requieren mucha estética, desde componentes quirúrgicos hasta componentes de un auto que son visibles para el ojo humano. Entonces necesitamos de mucha estética y en este tipo de industrias es muy beneficioso tener soldadura láser. Y componentes electrónicos también les digo, porque el bajo calor de entrada que nos ofrecen estos procesos nos permite o nos da la ventaja de que no dañen componentes que puedan estar muy cerca y unos con otros. Muchas gracias, Teresita. Muy bueno. Otro usuario nos pregunta acerca de la función ArtFork y parece que esta es la función que permite indicar cuánta penetración se requiere en la pieza. Entonces el usuario pregunta si las máquinas láser tienen esta función. No, así puntualmente no lo tiene. Como una opción o un parámetro que nosotros podamos mover, no lo tiene. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. En el proceso MIG, esta es una comparación. En el proceso MIG se utiliza spray o gel anti-spatter. En este proceso láser debe usarse algo similar. No, porque si bien estos productos son pues para tener una soldadura todavía más limpia, pero con la soldadura de láser ya tenemos esa soldadura limpia sin necesitar estos aditamentos, ¿no?, que se le ponen. Bien, entonces al parecer la pregunta siguiente tiene mucha relación con esta, porque dice qué preparación inicial debe tener el material que voy a soldar. Por ejemplo, cuánto debe limpiarse la pieza, debe estar libre de óxido o de pintura, etcétera. ¿Qué nos dices? Ok, en esta cuestión aquí se comporta exactamente como un proceso convencional por arco. ¿A qué me refiero? La pieza debe estar completamente limpia, sin pintura, sin óxido, porque de lo contrario, y hasta con un arco eléctrico nosotros empezaríamos a tener defectos o inclusiones en el cordón si es que la pieza no está totalmente limpia. Entonces sí, se recomienda tener pues una pieza a lo mejor no brillante, acabado espejo en materiales, pero sí que no tenga nada de pintura o óxido, ese tipo de cosas. Pero pues esto les digo, aplica para cualquier otra soldadura, no nada más para láser. Excelente. La siguiente pregunta es de interés de todos los gerentes de planta. Nos dice, independientemente del acabado de la soldadura láser, en comparación con la soldadura por arco, ¿hay un comparativo de costos de la soldadura láser con la soldadura MIG? Ese dato yo creo que se queda pendiente, Jonathan, porque apenas estamos en ese tema de desarrollar esto de los costos, ahora comparado con uno con otro, porque son bastantes variables las que uno debe de tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de cálculo. Entonces yo creo que este queda pendiente. Si quieres o me ayudas tomando el dato de esta persona y más adelante que nos contacte para darles la respuesta correcta. Seguro que sí, así lo haremos. Hay alguien que nos pregunta acerca de cuán factible es utilizar este tipo de máquinas para la industria alimenticia, porque tiene, por ejemplo, algún grado alimenticio, alguna certificación que permita ser usado en estas plantas de tipo alimenticio. Tal cual una certificación
hoy en día yo no conozco como que hay una certificación, pero tampoco hay ningún documento que te prohíba este tipo de soldadura. Lo único que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de soldar este tipo de componentes que van directamente para la industria alimenticia, pues es considerar el tema del material de aporte, ¿no? Que cumpla con las características que ahora sí la industria alimenticia ya tiene predeterminadas. Entendido. Entonces, si entendemos que el material de aporte para la soldadura láser es particular, el alambre que se puede utilizar en la máquina soldadura láser. Tenemos una forma de saber cuáles son los componentes de ese alambre, ¿correcto? Sí, ¿te refieres a la composición química del alambre que vamos a estar utilizando? Sí. Correcto. Muy bien, entonces no hay nada que nos diga que no, y lo que tenemos que revisar la composición química del alambre que se utiliza para láser, seguro. Exacto. A ambos, a las últimas dos preguntas, Oscar y supervisor, siéntanse libres de contactarnos, de escribirnos un correo, dejarnos su contacto en el chat ahora mismo para poder entonces darles más detalles a esa respuesta en una oportunidad posterior. Paréntesis, Jonathan, bueno, algo que me gustaría añadir es que nosotros, una de las máquinas que ya hemos posicionado precisamente fue en una industria alimenticia, en unos contenedores donde ellos mezclan una serie de alimentos que salen como en barras nutritivas. Esto fue en diciembre, entonces ya tiene unos mesecitos y han estado trabajando sin problema. Obviamente cuidando únicamente el lado de qué tipo de material van a estar trabajando, ¿no? Pero de ahí en fuera ha estado muy buena la aplicación. Excelente. Bueno, eso tiene mucha relación con la siguiente pregunta, que tiene un tanto tema general, pero ¿cuáles son los materiales que podemos soldar con láser? Podemos soldar acero al carbono, inoxidable, aluminio, galvanizado, y podemos soldar también cobre bajo ciertos criterios. Sí se puede soldar, es un tanto más complicado si me lo preguntan así de forma muy personal, pero se puede. Muy bien, entonces entiendo que la soldadura láser tiene una ventaja para soldar materiales reflectantes, ¿es correcto? Exacto. Bueno, precisamente por eso, porque los materiales y el cobre presentan mucho esta propiedad. Por eso es que digo que es un tanto más difícil, porque la seguridad debe de duplicarse al momento de aplicar, pero no es imposible, vaya. Entonces sí podemos. Ok, ya hablamos también, mencionamos en algún momento los materiales que no se pueden soldar con láser, pero ¿no puedes recordar cuáles son esos materiales que no podemos soldar con láser? Puede ser, es que no se puedan, sino que por la cantidad de requisitos que debemos de tener requisitos que debemos de cumplir, no es recomendable, por ejemplo, con el latón, porque presenta precisamente esta propiedad también. Uno, de que conduce demasiado el calor, y otro, de que tiene esa reflectividad también. Muy bien, entendido. El titanio también se puede soldar, no está excluido, sin embargo, debe de tener también sus consideraciones. Pero los equipos Laser Welder Launch únicamente se enfocan en estos 4 materiales que ya les había mencionado: acero inoxidable, aluminio, galvanizado y cobre. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Teresita. De nuevo, ya he perdido la cuenta de todas las preguntas que hemos hecho, pero aún tenemos oportunidad. Si tienen más preguntas y veo que aún se están apilando las preguntas en el chat, háganlas ahora mismo, ¿ok? Tenemos una más. ¿Cuál es el tiempo de desplazamiento de la soldadura láser versus la soldadura por arco? Nosotros tenemos el dato ahora sí exacto con el proceso de soldadura TIG, y es 4 veces más rápido que este proceso. Wow, eso también tendrá una incidencia directa con los costos, que si trabajar al 100% y lo hacemos en una aplicación robótica que no se detiene, y además de eso es 4 veces más rápido, la automatización con láser es sin duda la opción más económica que va a haber en el mercado. Claro, Jonathan. Y resaltando también que para poder llegar a ser esos 4 veces más rápido que en el proceso de TIG, el soldador no requiere ningún expertise. Caso contrario, que sí debemos de contar con esa expertise en un soldador para que haga un proceso de TIG, ¿no? Entonces ya desde que los usuarios o los clientes saben que hasta ellos pueden hacer la soldadura perfectamente, ya desde ahí es mucha ventaja. Porque hoy en día también nos hemos topado con que las empresas están teniendo muchos problemas precisamente por los soldadores, ¿no? Como que se sienten muy dependientes de ellos precisamente porque requieren que los soldadores tengan la expertise para hacer todo este tipo de soldaduras. Y hasta eso más, con el proceso de soldadura por láser no se requiere de esto. Entonces fácilmente podríamos estar turnando a nuestro personal sin riesgo ni preocupación de que no vayamos a tener un cordón bueno o una buena aplicación.
Excelente, muchas gracias por esa respuesta tan congruente. Nos preguntan acá, ¿cuál es el peso de la máquina? ¿Nos podrías dar un aproximado? Que tenemos tres modelos, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Lo estoy viendo en el catálogo, de hecho. El de la Laserwell 35 pesa solamente 29 kilos y el de la Laserwell 45 38 kilos y el de la Laserwell 65, que es nuestro equipo más robusto, pesa 39 kilogramos. Y entiendo que la antorcha solamente pesa 680 gramos. Exacto. Qué ligero. Entonces, sigue siendo uno de los equipos más ligeros que nosotros tenemos, ligeros, portátiles totalmente y muy fácil de manejar. Entonces, fascinadísima yo con estos equipos, Jonathan, ¿qué te cuento? Estamos igual, Teresita, estamos igual. Aquí nos dice, nos pregunta alguien, ¿el alambre que utiliza es norma ER70S6? Sí, bueno, esa norma nos indica que es un alambre sólido y la respuesta es sí, ya va a depender qué tipo de composición química tenga, pero mientras cumpla con eso, que es un alambre sólido, lo va a poder hacer sin problema. Muy bien. Y creo que hasta el momento, si no me equivoco, estoy viendo que esta es la última pregunta que está aquí en nuestro chat. Así que parece que hemos podido responder todas las preguntas. Vamos a ver. Pero nos dice aquí nuestro usuario, ¿solo las gafas que mostraste son suficientes para la seguridad o se necesita algo más? Y adiciona a esa pregunta si se produce algún tipo de salpicadura con el proceso de láser. Respuesta a la segunda pregunta, no se produce salpicadura bajo ninguna circunstancia, ni manejando a sus máximos parámetros, no se produce salpicadura. Y regresando a la pregunta inicial de que si solamente es suficiente los lentes de protección, la respuesta es sí, porque únicamente necesitamos de ese filtro con el que cumplen las gafas. Sin embargo, es recomendable utilizar también algún tipo de careta, si es que la tienen, que sea de filtro no más de 4 o las que usamos usualmente para corte, para evitar algún daño a la piel, ¿no? Pero si me lo preguntan así también de nuevo, el fabricante nos indica y con toda seguridad que las gafas es la única protección que nosotros necesitamos. Claro, siempre y cuando otra vez estemos trabajando exactamente cómo nos lo manejan, cuidando mucho del ángulo principalmente, porque de esa forma disminuimos o eliminamos totalmente el riesgo. Entendido. ¿Qué nos dice de los gases que se forman como parte del proceso de soldadura? ¿Hay alguna comparación entre los gases que se forman por la soldadura láser y los de la soldadura por arco? No hay comparación alguna, siguen siendo los mismos gases de soldadura, puesto que los materiales, el acero al carbono que se va a manejar en un arco eléctrico contra un acero al carbono que se va a manejar con un láser, los gases que se van a emitir van a ser exactamente lo mismo, por lo tanto los cuidados deben de ser exactamente los mismos. Es decir, si bien tener un filtrador de aire o un extractor de humos o pues tener nuestra mascarilla. Excelente. Para el beneficio de la audiencia que quizás se conectó a diferentes momentos, ¿tú nos puedes recordar el rango que tenemos de la capacidad que hay para soldar? Por ejemplo, el espesor de los materiales. ¿Cuál sería el mínimo? ¿Cuál sería el máximo que tenemos para soldar láser? El mínimo podemos soldar hasta 0.5 milímetros como mínimo, y esto es exclusivamente con nuestro equipo del modelo más chico que tenemos. Ahora con esta nueva actualización que tiene, esos espesores nos permite soldarlo sin problema. De forma personal, si me lo preguntan a mí, yo he soldado materiales de 20 milésimas de pulgada y también no he tenido problema, entonces acepta materiales muy delgados. Y como máximo yo creo que lo manejaríamos o lo vamos a dejar en un cuarto máximo, yo creo. Y dependiendo también de la aplicación, ¿no? Vamos otra vez a lo mismo. Vamos a ver si ese cuarto de pulgada que vamos a estar soldando requiere penetración completa, porque de entrada vamos a decir no. Si únicamente necesita pegar un material con otro, entonces nos puede funcionar. Entendido. Muchas gracias, Teresita. Bueno, a lo largo de tu exposición nos has hablado de los tres modelos, 35, 45, 65. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? ¿Y cuál sería el uso más apropiado para cada uno? Bien, como lo acabo de mencionar, Jonathan, el modelo 35, que es el modelo más pequeño, tiene la capacidad pues de hacer las soldaduras más finas o en espesores más delgados, menos de 1 milímetro de espesor. La diferencia de los tres modelos 35, 45 y 65 es la potencia, ¿no? Entonces, repito otra vez, el modelo 35 es exclusivo para espesores delgados. 45 y 65 viene siendo lo mismo en cuanto a capacidad, únicamente va a depender del espesor del material. O sea,
Podemos manejar el mismo espesor de material en la 65 y la 45, pero vamos a tomar en cuenta la capacidad de penetración que busca el cliente. Si el cliente no quiere penetración completa en su lámina, pues a lo mejor la 45 va a ser la idea. Ya es que si el cliente busca la penetración completa, entonces le recomendaríamos el modelo 65. Pero sí, básicamente es la capacidad de los tres modelos, porque la interfaz y los demás es exactamente igual. Excelente, excelente la explicación. Ahora, la siguiente pregunta es de un usuario que está buscando una explicación muy particular para esto, ¿no? Nos dice, en el caso de acero inoxidable, si las piezas a soldar no tienen una unión perfecta, ¿podemos colocar aporte o alambre en esta abertura para que el láser funcione? Sí es posible, sí. Obviamente el gap o la separación que estemos presentando en esa unión no debe de ser mayor al diámetro de alambre que nosotros vamos a estar utilizando precisamente para facilitarnos la correcta aplicación de esta soldadura. Muy bien, muchas gracias Teresita por esa respuesta. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes los asistentes, especialmente a Teresita por haber estado aquí y respondiéndonos todas esas preguntas. Hoy ha sido la definición del Pregúntame Todo, porque hemos tenido la mayor cantidad de preguntas en toda la historia de nuestro evento. Y además de eso, porque el evento ha sido de este éxito gracias a todos ustedes, a todas las preguntas. Claro, es bastante probable que haya alguna pregunta adicional después que terminemos el evento, como por ejemplo, ¿dónde puedo tener entrenamiento para poder utilizar uno de estos equipos? Ya vimos en una de sus respuestas que Teresita nos dijo que en una hora un operador pudiera estar listo para operar con láser, pero todo eso podría tener una respuesta posterior. Entonces, si tienen más preguntas, siéntanse libres de contactarnos a través de nuestro sitio web, enviando un email a ventas@codinter.com o simplemente por un chat o WhatsApp, como ustedes lo prefieran, pero siéntanse libres de venir a nosotros para obtener sus respuestas. Queremos darles de nuevo las gracias por habernos acompañado en esta tarde e invitarlos al siguiente evento Pregúntame Todo, en esta oportunidad acerca de soldabilidad de materiales que realizaremos en el mismo mes de mayo, también con Teresita como nuestra invitada. Entonces, hasta entonces, muchas gracias por venir y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan.